Muy bien, y como le comentábamos más temprano, siempre que vienen representantes de Médicos Sin Fronteras al programa nos entusiasma mucho la actividad de la institución, por lo que hacen, por el compromiso, pero también por el interés de saber cuántos uruguayos hay, a quienes seduce esta tarea de compromiso, de empatía y de ayudar a los demás. Y bueno, siempre nos mencionan un número, pero a veces nos cuesta conocer rostros, caras uruguayas que van a los peores lugares del mundo a dar una mano. Y hoy tenemos a uno de ellos. No es médico, es contador, es una pata muy importante de los proyectos de Médicos Sin Fronteras. Juan Manuel Rodríguez, ¿cómo te va? Muy bien. Un gusto recibirte. Gracias por la Bienvenido. ¿Cómo empezó esta historia con Médicos Sin Fronteras? Yo empecé en 2020, empecé a aplicar, apliqué varias veces Aplicar es... para entrar, Bien, ahí va, postularte, digamos. postularme. Entré en 2020 por temas de pandemia, estaba complicado para salir, así que en febrero del año pasado recién pude salir y fue la primera misión que tuve en febrero del año pasado. Y digamos, ¿y cuáles son los elementos que se tienen en cuenta? Porque cuando hablamos con representantes internacionales de Médicos Sin Fronteras, claro, uno dice, bueno, tiene que haber un trabajo psicológico muy importante, porque te llevan a un lugar, una situación límite, un lugar en el medio de la guerra, a estar 9 meses mínimo, apartado de tu familia. ¿Cuáles son las condiciones para poder aplicar? O sea, no es decir, bueno, me postulo, voy y me voy de vacaciones. A ver, los procesos son bastante largos de selección y se hacen bastantes preguntas, se hacen preguntas relacionadas a eso y se te ponen situaciones en las que vos te podrías afrontar, como para darte una idea de dónde estás yendo. Después yo creo que también que la gente que está aplicando para ir a trabajar con Médicos Sin Frontera y de verdad está avanzando en el proceso también tiene una idea de a dónde podría estar yendo. Sí, claro. ¿Cómo te enteraste veías? Yo lo conozco hace mucho, hace 10 años y siempre lo tuve en la cabeza. Siempre supe que existía, siempre supe que tenía una idea de que quería trabajar ahí y bueno, en un momento, pandemia, etcétera, decidí Además, siendo lanzarme. contador tampoco es algo, ¿no? Pues eso es lo curioso también, ¿no? Sí, bueno, eso yo no sabía al principio. Para mí Médicos Sin Frontera era solo médicos, pero la verdad que no solo encontrás médicos, encontrás todo tipo de profesiones. Encontrás contadores, economistas, administradores, encontrás también gente de arquitectos, ingenieros, o sea, es bastante amplio la gama de profesionales que se encuentran. ¿Qué te motivó ingresar a Médicos Sin Frontera? ¿Qué es lo que dijiste un día? Quiero formar parte. ¿Por qué? Yo tengo varias motivaciones. La parte humanitaria es una. Es muy fácil trabajar sabiendo que lo que estás haciendo es eso. Tengo una parte más aventurera, si querés, que me intriga, me interesa saber qué está pasando, me intriga ir a los lugares que también sin Médicos Sin Frontera no podría ir. Esas son mis dos principales motivaciones. Y lo profesional también, profesionalmente es un desafío, es interesante, no es un trabajo fácil. Bueno, en ese sentido vos decías, pensé que eran solo médicos, pero yo también tenía un rol. ¿Cuál fue tu rol y dónde lo desempeñaste? Bueno, yo en las veces que estuve saliendo salgo como responsable de finanzas y recursos humanos. En la parte de finanzas me ocupo de un proyecto, todo lo que es contabilidad, tesorería, presupuesto, etc. En la parte de recursos humanos me ocupo de todo lo que es reclutamiento de personal, desarrollo de personal, evaluaciones, etc. ¿Estuviste en África Central? Sí, Ese fue tu debut, digamos, ese fue mi debut. con 27 años. Sí, creo que sí. Claro, sos muy joven, además. Súper. Estás en una edad que podés hacerlo. También. Igual, pero estabas trabajando, supongo, acá. Sí, estaba trabajando, pero bueno, ya preferí esto. Fue una decisión de vida. Y bueno, y eso que te preguntaba Jimena, ¿cuál fue tu primera experiencia en esa zona límite, ¿no? Ahí en Bueno, África. llegar a República Centroafricana es bastante impactante porque entras por un mercado local que es... Una cosa es verlo en imágenes, una cosa es verlo en fotos y otra cosa es llegar ahí y ver la realidad. La realidad del país es bastante triste, o sea, es bastante fuerte, la pobreza es extrema. Y... Además, cuando hablas de pobreza extrema, no es una pobreza extrema que podamos imaginarnos desde el Uruguay. creo que no. Por eso, porque uno tiene determinados conceptos sobre determinados parámetros que cuando se enfrenta a otras realidades
son muy distintos, te lo dicen, los cascos azules te lo dicen. Sí. Sí, no solo de la gente, sino también del país y de la situación del país, de cómo funciona el sistema, es que no hay sistema, o sea, de todo. Bueno, ¿Cuál es? Sí. y ahí se habrán encontrado con una realidad dura, ¿no? Como la que vos decís. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la gente, ¿no? A nivel médico, a nivel humanitario, ¿con qué se encontraron? Bueno, ahí, a ver, el proyecto que tenemos ahí está hace más de 15 años. Las necesidades son totales. Digo, yo el proyecto que estoy trabajando ahí era un hospital y se cubría casi todo. O sea, era un hospital en una zona donde no había nadie más. Teníamos maternidad, emergencia, pediatría, sala de cuidados intensivos, todo. ¿Te enfrentaste a situaciones que no tenían nada que ver con las finanzas ni con los recursos humanos? ¿De qué tipo? ¿Tuviste que meterte en el medio de las camas y dar una mano? No. En eso no. los roles están bien. Eso está bien, sí, a ver, Porque esto requiere mucha organización. sí, no, a ver, no es un grupo de amigos que se tiran, que arman un hospital en el medio de la selva. Bien. Teníamos 220 empleados, es una infraestructura bastante grande, es un hospital importante, está bien armado, digo, Y tu experiencia en Ucrania, porque bueno, África es una cosa, África Central, ¿no? Pero Sí, ahora República acabas de venir de Ucrania, ahí la situación es diferente. es bastante diferente. Puede haber puntos en común, pero es una guerra. A ver, sí, tiene en común que es una zona de conflicto, que hay necesidades, pero las situaciones del país son diferentes. O sea, no es comparable la situación de República Centroafricana con la situación de Ucrania. ¿Se te prepara antes de ir para lo que te vas a enfrentar? A ver, se nos cuenta un poco cómo está la situación, con qué nos vamos a encontrar, sí. Pero bueno, después nosotros ya tenemos una idea también. Y como contador, ¿qué actividad tuviste allí en Ucrania, en este contexto de guerra? ¿Cuál era tu tarea específica? Mi actividad hasta ahora es básicamente la misma. Lo que voy haciendo es cambiando de país o de proyecto. O sea, yo me ocupo de finanzas y recursos humanos. ¿Es más violento Ucrania que la República Centroafricana? Estabas en el medio de una guerra. Es diferente. En República Centroafricana también hay conflicto. Capaz que tampoco nos enteramos tanto y no nos podemos imaginar lo que sucede, pero... O sea, las noticias que se ven en Ucrania han bajado a esta altura, También, ¿no? No es lo sí. mismo en marzo que ahora. Sí, pero Y el conflicto hablamos sigue. con alguien el otro día, no me acuerdo con el ucraniano que está en Buenos Aires, y sí. lo decía, en ese momento un periodista en Ucrania, que se atrasó el contacto con su que teníamos porque se metió en un refugio. Sí, había una alerta, ¿no es cierto? O sea, y son noticias que no nos estamos enterando de cuál es el día a día de... A ver, pero eso ¿Tú pasa en vivías todos en una lados, situación ¿no? complicada en Ucrania ahora? Porque estando en Ucrania, ¿tuviste que vivir en una situación complicada en la cual tuviste que guarecerte, esconderte o estar alerta? No, a ver, alerta tenés que estar siempre porque hay sirenas aéreas y hay movimiento. Digo, el país hay un conflicto activo. Pero tenemos encargados de seguridad que nos hacen seguir ciertas reglas y bueno, nosotros yo la verdad que me siento tranquilo con eso. En alguna de todas estas circunstancias que te ha tocado vivir, dijiste, ¿qué hago acá? ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? Todo el tiempo. pero creo que también lo hacía acá y digo, creo que es algo que nos puede pasar a todos. Lo que tiene esto que es muy fácil darse cuenta qué hago acá. O sea, la reacción a eso es muy fácil. Porque te das cuenta, estás ayudando. Porque miras por el costado y te das cuenta dónde estás. ¿Y cuáles son esos momentos? ¿Tenés, quizá, querés compartir alguna experiencia, alguna anécdota con alguna persona que haya estado en una situación vulnerable que necesitó de la ayuda del equipo de Médicos Sin Fronteras? A ver, estoy pensando en alguna personal. Creo que es más cosas que me puede haber pasado, cosas del día a día, de trabajo. A ver, la carga de trabajo es bastante, es complicado y a ver, no sé, momentos de estrés y que estoy haciendo acá, podría estar en mi casa trabajando en una oficina tranquilo y bueno. ¿Qué te dice tu familia? Les costó un poco al principio, pero ahora me apoyan bastante. ¿Qué proyecto de vida tenés? O sea, ¿cuánto tiempo pensás seguir con esta situación? Digo, sos joven, pero en algún momento dirás, no quiero andar rotando por el mundo en esto, quiero formar mi familia y encarar mi vida desde otro lugar. ¿Qué proyectos tenés? La verdad que no tengo visión a largo plazo. Ajá. Voy haciendo misión a misión y salida a salida y ir viendo cómo me siento y después si quiero seguir. ¿Esa forma de pensar no te la genera la propia opción de trabajar tan cerca del peligro? Porque yo supongo que este tipo de situaciones límites también te hacen replantear una cantidad de cosas. Yo que sé, uno a veces
piensa, opina, evalúa una cantidad de cosas en función de la comodidad de Sí, su sí. casa, de su Sí, o trabajo seguro. darle otro valor a tantas de cosas que cobrar, no le de damos, cobrar ¿no? un sueldo a fin de mes o todos los días tratar de salir a pelear el mango, pero digamos, desde un Uruguay con determinadas características, uno puede pensar una cantidad de cosas. Vos al enfrentarte a esta situación al límite, como decís, mirar para el costado y darte cuenta que es mucho más importante lo que vos puedas hacer con esa persona que otra cosa, decís, bueno, la escala de valores me cambia totalmente. Ya no estoy en el Uruguay en el cual me crié, nací, me eduqué y donde todas las cosas más o menos van funcionando. Te lo digo de experiencia de gente con la que he conocido y creo que mucha gente que la que empieza a trabajar o colegas que han trabajado conmigo, muchos de esos valores que vos decís ya los tenían presentes. O sea, es como que ya habían pasado por eso, entonces decidieron meterse. No es que entraron a trabajar con Médicos Sin Fronteras o con trabajadores humanitarios y empezaron a agradecer todas las cosas que tenían. No sé si el cambio es empezar a trabajar o el cambio se hace antes. ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos a veces una mirada, estamos en una sociedad que es un poco egoísta y a veces el ayudar a los otros se ve como una rareza. Y vos te habrás dado cuenta que desde nuestra ignorancia te preguntamos cosas para tratar de entender cómo pensás, porque me parece que es muy bueno lo que estás haciendo y no hemos sido formados en general, en términos generales, ¿no? Hay mil excepciones por suerte, para tener una sociedad más empática, de pensar en el otro. O sea, la empatía paga muy poco. A ver, me acuerdo la primera vez que salí de vacaciones después de trabajar con Médicos Sin Frontera y estaba escuchando gente quejarse porque no podían ir a un bar por COVID. Me costó mucho. Claro, exacto. Pero después, a ver, cada uno tiene sus problemas y vos no podés dejar todos tus problemas de lado y solo preocuparte. Yo tengo mis problemas y más allá de que haya ido a estos lugares, los sigo teniendo y me voy a seguir preocupando por cosas mías. Vos no podés dejar toda tu vida de lado y enfocarte solo en eso tampoco. ¿Contacto con otros uruguayos? Sé que hay otra uruguaya, María, que está trabajando y ahora entró una más. Así que ahora, o sea, uruguayos viviendo en Uruguay que salimos a terreno somos 3. Después el equipo de acá de Uruguay que trabaja. Alguna vez en algún conflicto hemos escuchado, y yo hoy mencionaba lo respetado que es Médicos Sin Fronteras, pero también ha habido ataques contra sedes Médicos Sin Fronteras y ha habido muertos integrantes de la institución. Obviamente esos son golpes muy duros. Bueno, sí. Fue el año pasado en Etiopía. También hubieron ataques en Afganistán. A ver, se trabajan en zonas de conflicto y el riesgo está. Se trabaja para eliminar ciertos riesgos, se trabaja para no estar tan vulnerable, pero siempre hay un riesgo. O sea, hay riesgos que son inevitables. Y eso tenés que asumirlo, ya desde el día 1. Y si vos querés ayudar a la población, cierto riesgo tenés que asumir. Gracias por lo que haces. Realmente, nos viene muy bien conocerte. Gracias por la invitación. Que pase muy bien.